Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, me presento. Mi nombre es Graciela Petrella, soy psicóloga social. Hace muchos años que trabajo acá en la escuela itinerante, coordinando grupos y también dando clases. Y tengo otra profesión que creo que es la que nos convoca hoy, el tema es el que nos convoca hoy, que soy psicodramatista. Entonces comenzaré por hacer una introducción histórica sobre el método psicodramático y tratando de contextualizar a aquel que fue el precursor, el creador del psicodrama, del cual tomamos nosotros la teoría, que es Jacob Levi Moreno. Vamos a empezar por eso y vamos a ir desarrollando los pasos que tiene el psicodrama, este método maravilloso que, como dice Moreno, es para llegar al alma a través de la acción. Moreno nació en un barco, fíjense ustedes, en alguna parte entre Bucarest y España. Era hijo de una pareja de jóvenes inmigrantes rumanos. Pasó bastante tiempo antes de que Moreno supiera con exactitud su fecha de nacimiento. Para eso su familia tuvo que afincarse en los Estados Unidos y realizar diversas tramitaciones, por supuesto. Como les dije, ellos eran inmigrantes, y entonces aparece como probable, no segura, pero probable, muy aproximada su fecha de nacimiento, y se queda fijada en el 18 de mayo de 1892. Moreno fallece en Nueva York en el año 1974. A ver, ¿por qué trato de profundizar un poquito en la biografía de Moreno? Y sobre todo en esto, ¿no?, de su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento. Para ponerlo en contexto, para contextualizarlo, porque ustedes ya tienen mucha teoría vista. Han visto a Freud con su método psicoanalítico, que ahora vamos a repasar un poquitito. Piaget, por supuesto, a quien le debemos esta maravillosa carrera. Entonces es importante que ustedes puedan contextualizarlo también a Moreno, comparándolo con otros grandes, estos dos grandes. A Freud le decimos el padre del psicoanálisis, a Piaget le decimos el padre de la psicología social, y para los psicodramatistas Moreno es el padre del psicodrama. Entonces ya tenemos cuando nace y cuando fallece Moreno. Entonces ahora vamos a ir a recordar, a hacer como un pequeño recordatorio sobre Freud. Freud nace en el mes de mayo también de 1856 y fallece en 1939. O sea que fíjense que había una diferencia muy grande de edad, prácticamente una generación, entre Freud y Jacob Levi Moreno. Ahora vamos a Enrique Pichon-Rivière. Enrique Pichon-Rivière nace en 1907. Saben que nació en Ginebra, Suiza. Después su padre se instalaron acá, en la zona del Chaco, y fallece en 1977. Lo separaban de Moreno solamente 18 años. Entonces ya había más contemporaneidad entre Moreno y Pichon. De hecho, Pichon, en su epistemología convergente, toma mucho del psicodrama de Moreno aplicado a la coordinación de grupos operativos, su gran creación. Pero no podemos hablar de psicodrama nosotros si no hablamos de Moreno, de quién fue Moreno, cómo fue su vida. En principio pasa su adolescencia en Viena, donde completa sus estudios matriculándose en medicina, y dentro de la medicina sigue la rama de la psiquiatría.
no se conforma con eso. Por sobre todo, Jacob Levi Moreno fue un humanista. Era una persona que buscaba al sujeto para trabajar con él. En eso es absolutamente equiparable a Pillon, que iba caminando por la calle y veía a alguien que no estaba de buen estado anímico, o estaba sentado en el suelo, o había tomado un poco de más, y Pillon se sentaba al lado de él y era capaz de charlar horas. Bueno, Moreno hacía exactamente lo mismo. Él trabajaba en los bordes de la ciudad, donde podemos pensar que existía la marginalidad. Por eso digo que fue un humanista. A partir de 1910 comienza a proponer ejercicios de improvisación teatral con chicos. Fue su primer trabajo, su primera propuesta, sus inicios. Él también era muy joven en ese momento. Todo esto como un ensayo de lo que después vendría, que es el psicodrama. Por sobre las cosas, por sobre todas las cosas, Moreno era una persona que creía en un sujeto sano, y acá ustedes pueden pensarlo también ya ahora que están terminando segundo año, en ese primer año donde vieron a Donald Winnicott con la creatividad y la espontaneidad. Bueno, Moreno tenía un pensamiento, un razonamiento muy parecido. Él decía que somos absolutamente los dueños de nuestra creatividad y, por supuesto, de nuestra espontaneidad. De ahí que al teatro que él crea le denominó teatro de la espontaneidad. Como anécdotas, anécdotas que nos nutren, pero que realmente son la base de toda su filosofía teórica. Podemos hablar de su trabajo muy intenso con las prostitutas del barrio chino de Viena. Ustedes piensen, y sobre todo en estos tiempos donde se está trabajando intensamente para abolir la prostitución, lo que eran en aquel entonces en los márgenes de Viena la prostitución. Las mujeres morían muy jóvenes, por lo general muy lastimadas o eran matadas, se peleaban mucho entre ellas, compitiendo por el espacio de trabajo. Hoy todo eso está en cuestión, pero ustedes tienen que escuchar esta teoría, por eso les di la fecha al inicio, ¿no?, de la clase. Ustedes tienen que poner la cabeza en qué épocas estaba transcurriendo Moreno cuando realizó este trabajo con las prostitutas, que hoy no se comprendería o se criticaría muchísimo. Que él va al barrio chino de Viena a ver estas prostitutas y va acompañada de dos médicos, especialistas ellos en enfermedades venéreas. Estas mujeres descubren que Moreno no las juzga, las comprende, las escucha. Por sobre todo eso, lo que hace en realidad es sugerir una solución a sus problemas una vez que él se adentró en la problemática para poder trabajar. Las considera iguales a otras mujeres, no hay diferencia para él. El secreto del método utilizado por Moreno era estimular a estas mujeres a que se agrupen. Esas peleas feroces que llegaban a tener se convirtieron entonces en reuniones grupales, ¿no?, reuniones de prostitutas. El secreto de él era ¿no?, el estímulo. Bajo este impulso de organización y mediante la guía de Moreno, estas mujeres comienzan a organizarse, logrando un fondo de mantenimiento y un lugar donde pudieran exponer sus problemas urgentes, y dando pruebas de un espíritu de solidaridad que es absolutamente desconocido por ellas, por supuesto, por ellas y entre ellas.
Así es como las prostitutas del barrio chino de Viena crean su primer sindicato, y mediante la creación de este sindicato tienen la posibilidad de acceder a la salud, de acceder a hospitales que antes les estaba absolutamente negado. Entonces, en principio, es importante para conocer a Moreno en toda su humanidad, en todo su humanismo, mejor dicho, lo que él buscaba con la gente, el bienestar. Acá, en este trabajo que él hace con las prostitutas, es donde comienza a acuñarse el término psicoterapia de grupo. Les dije que él era psiquiatra, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Psicoterapia de grupo. El misterio de esta terapia, según el propio Moreno, es que en grupo cada individuo puede convertirse en auxiliar terapéutico de otro individuo. Así lo toma como un agente terapéutico. Es en principio fundamental que no solo el médico, sino cada individuo, no solo el médico, el terapeuta, el psicoanalista hoy en día, sino que el otro, mi compañero, el que está en el grupo conmigo, opera para que yo pueda acceder más rápidamente a una cura de mi angustia, de mi dolor, de todo aquello que me trajo a ese espacio. Entonces, ese fue el nombre que le puso, agente terapéutico, y este fue el inicio de la psicoterapia de grupo, psicoterapia que por supuesto hoy existe y lo bien que hacen existir. Muchos de nosotros hacemos terapia de grupo y efectivamente el otro es un agente terapéutico mío y yo soy un agente terapéutico del otro. Acá los voy a llevar al grupo operativo. Ustedes en esta carrera habrán escuchado que tanto desde la docencia como desde la coordinación se les ha dicho en varias ocasiones que el grupo operativo no es un grupo terapéutico. Y es cierto, ustedes vienen a formarse como psicólogos sociales, pero si en el transcurso de la carrera ustedes, acompañadas de un grupo, pueden modificar algunos aspectos que no le hacían bien, entonces sí, decimos nosotros que es terapéutico por añadidura. No es la finalidad es el aprendizaje, la finalidad es que ustedes vienen para recibirse de psicólogos sociales, pero tiene un plus el grupo, y de esto se da cuenta Moreno rápidamente. En el año 1920 aproximadamente, Moreno crea lo que denominó el teatro de la espontaneidad. Yo ya les dije que él era una persona que creía firmemente en que cada uno de nosotros somos creativos, somos espontáneos. Esta forma de hacer teatro intenta romper con el teatro tradicional, con un teatro de libreto, y renovarlo mostrando nuevas vías de comunicación y conexión entre los integrantes que él iba formando. Y sobre todo tenía muy en cuenta la diferencia con la expresión dramática, a la cual ahora nos vamos a adentrar. ¿Cómo lo hace? También lo hace en la calle Moreno. Esto del teatro de la espontaneidad lo hace en la calle. Y qué pichoniano que era Moreno, diríamos, ¿no? Y qué moreniano que era Pillon también, porque Pillon Rivière saca el psicoanálisis del consultorio para llevarlo también a la calle, y Moreno también lo hace, desde el psicodrama, por supuesto. También esto lo hace en las calles de Viena. Creo que ustedes en primer año vieron psicodrama, por supuesto, y seguramente, no sé si lo di yo, es probable,
Si lo di, seguramente mencioné el caso Bárbara, pero a mí me parece que repetir no significa que nos quedamos estancados. A veces repetir algunos casos, sobre todo desde la teoría, nos ayudan a refrescar la memoria. Así que yo voy a refrescarles un poquito el caso Bárbara, porque es un paradigma de lo que fue después el psicodrama. En realidad es el nacimiento del psicodrama, el teatro de la espontaneidad, y este caso específico del cual les voy a comentar ahora. El caso Bárbara lo relata Moreno en un libro muy lindo que se llama Psicodrama, miren qué nombre original, escrito por él. Lo relata él como en primera persona, porque él fue quien trató a Bárbara y a quien fuera su esposo, un dramaturgo llamado Jorge, diríamos. Bárbara era una actriz que representaba con enorme éxito papeles de santa, heroínas y dulces jóvenes románticas. Eso eran los papeles en los cuales ella más se destacaba. Uno de sus admiradores estaba en el espacio del público, ¿no? La miraba desde ahí y no se perdía ninguna de sus representaciones. Ambos se enamoraron y se casaron. Así lo está relatando Moreno y así lo cuento yo. Ella continuó siendo la primera actriz y él nuestro principal espectador. Un día, dice Moreno, él vino a mí por George, ¿no? Muy deprimido, y me confesó, dice Moreno, que el matrimonio era algo insoportable. Su mujer, a la que todos teníamos por un ángel, era, a solas con él, todo lo contrario, como si sufriera una transformación. Perdía todo el freno, lo insultaba, empleaba expresiones ordinarias, groseras, y cuando él la rechazaba enojado, incluso Bárbara llegaba a responderle con golpes. Entonces, bueno, ahora voy a dejar de hablar como Moreno y voy a hablar como Graciela Petrella, que dice que Moreno lo invitó a venir con ella esa misma noche, como siempre, porque tenía una idea aproximada de lo que podía estar pasando, y él lo que realmente quería era ayudarlos. Cuando llegó Bárbara, le dijo que tenía la impresión de que debía ofrecerle al público por una vez algo nuevo, algo distinto, otro papel, otro rol. Que su trabajo como actriz no debía reducirse a representar simplemente papeles de damas honorables, le dijo Moreno. Entonces ella aceptó, entusiasmada, la propuesta, e improvisó con una colega una escena en la que ella representaba a las mujeres de la calle. Dice Moreno que representó el papel con una ordinariez, fíjense qué palabra, tan auténtica, que no había quien la reconociese. Por supuesto, a partir de ese momento, Moreno comenzó a darle este tipo de papeles a Bárbara y de a poquito ir restándole los otros papeles que hacía, de doncella, de niña buena, de dulce y qué sé yo cuánto. Desde ese entonces Bárbara representó preferentemente estos papeles que hoy podríamos decir la mala de la película. Su marido comprendió perfectamente, George, que esto era terapéutico. Fíjense ustedes. Y lo visitaba todos los días a Moreno para mantenerlo informado de cómo iba desarrollándose las cosas en su matrimonio. Y entonces George le cuenta que realmente si es que surgía alguna situación de enojo o de cólera por parte de Bárbara, de a poquito iban perdiendo intensidad.
O sea que Bárbara iba modificando su conducta. Él le recordaba a George a veces a Bárbara las escenas que hacía antes y cómo era su personalidad, y ella comenzó a reírse. No se reconocía prácticamente en el papel que George le mostraba. Entonces, esto es lo que descubre Moreno, que un cambio del rol, y esto lo toma Pichon en su teoría del rol de Pichon-Rivière, que un cambio de rol resulta ser favorecedor cuando un sujeto es capaz plásticamente de ponerse en el lugar del otro. Fíjense ustedes cómo trabajamos nosotros el rol desde la psicología social y díganme si no es lo mismo. Por eso digo, en su epistemología convergente, Pichon abreva en el método psicodramático de Moreno y toma la teoría del rol, o role play, como quieran ustedes denominarle. Una noche, esto ya para cerrar el caso Bárbara, Moreno los invitó a ambos a subir al escenario y para trabajar una escena improvisada, y ellos pudieron improvisar una escena hogareña donde aparecían las risas, donde aparecía el buen humor, donde podían hacerse bromas respecto a ese pasado tan doloroso que habían tenido en los comienzos de su matrimonio. Entonces Moreno se da cuenta que cuando cambia la conducta de una persona, cambia todo el sistema. ¿A dónde vamos con esto? Cuando cambia la conducta de una persona, cambia todo el sistema. Y es lo que nosotros decimos en psicología social. Cuando somos capaces de plásticamente asumir un rol distinto al que tenemos o al que rígidamente estamos encasillados, donde podemos ser plásticos y asumir otro rol, eso es una adaptación activa a la realidad, y eso es salud. Lo contrario sería una adaptación pasiva a la realidad, porque me quedo estancado en un rol del cual no puedo moverme, porque no es que no quiera, gente, es que no puedo moverme. Vaya a saber por qué. Acá hubo una intervención de un tercero, en este caso de Moreno, que pudo ver esta situación. Entonces, en realidad, el caso Bárbara fue el inicio concreto y real del psicodrama. ¿Cómo definió entonces Moreno al psicodrama? Como un método. ¿Por qué? Porque lo es. Un método que, dice él, es sondear el alma a través de la acción. Sondear el alma a través de la acción. Y con esto lo voy a llevar, como tenemos un poquito de tiempo en este teórico, para que ustedes recuerden el método psicoanalítico. Freud, cuando crea su método de psicoanálisis, va a hablarnos, ¿no?, de una asociación libre por parte del paciente y una atención flotante por parte del profesional tratante. Entonces, en psicoanálisis freudiano tenemos que hablar, contar lo que nos pasa. Entonces, el profesional que nos escucha va asociando libremente, va tratando de adentrarse en nuestro inconsciente a través de esas palabras que salen de nuestra boca. En psicodrama no es con palabras. En psicodramas no decimos contame. En psicodramas decimos mostrame. ¿Y cómo lo mostramos? Lo mostramos con el cuerpo. No quiero decir con esto que la palabra esté prohibida, es la palabra también, pero en realidad el gesto anticipatorio, el gesto, mostrar dónde me duele algo, dónde siento yo que algo me está lastimando, el poder mostrar una parte de mi cuerpo, un dolor de garganta, un terrible dolor de cabeza,
una espalda que está doblada y vencida por alguna opresión que tengo, entonces él me dice, muéstreme, y yo le muestro. Esta es la diferencia entre el método psicoanalítico freudiano y entre el método psicodramático de Jacob Levi Moreno, sondear el alma a través de la acción. Como humanista que era, incursionó en muchos campos antes de llegar al terapéutico. A su trabajo con prostitutas agregamos una tarea muy interesante con los niños y su espontaneidad, con marginales, con comunidades. Moreno incursionó en muchos campos. Su búsqueda se centraba en la creatividad y la espontaneidad. Creía profundamente que el hombre en estado de espontaneidad y en posesión de todo su potencial creativo entraba directamente en contacto con su Dios interior, con un Dios creador, dijo, convirtiéndose a su vez ese hombre en un pequeño Dios. No en vano, en algún momento lo denominó psicoterapia para dioses caídos. Entonces, ¿por qué? La pregunta que nos hacemos, el centro de trabajo de Moreno estuvo siempre focalizado en los grupos. ¿Por qué sería? Es muy sencilla la respuesta. Porque el hombre nace, vive, se divierte, ama, trabaja y sufre siempre en grupos. Dijo Enrique Pillon Rivière, somos sujetos de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que nos determinan. Y eso, del mismo modo, pero con otras palabras, lo vuelca Jacob Levi Moreno en su método psicodramático. Y hoy estamos acá encontrándonos y decimos, y entonces el psicodrama, hoy a mí, estudiante de psicología social, terminando este segundo año ya con una patita en tercero, ¿qué camino me abre? ¿En qué puedo aplicar el psicodrama? Bueno, el psicodrama, como les digo, nace en grupo, fue precedido históricamente por el sociodrama y nos permite incursionar en montones de campos. En principio es sumamente valioso para coordinar grupos de aprendizaje de psicología social. Ustedes pueden hacerme una pregunta, lástima que no pueden, pero yo se las contestaría si estuviera con ustedes en forma presencial. ¿Es necesario ser psicodramatista para ser psicólogo social? Y yo les diría no, pero es muy importante y muy interesante tener las herramientas que nos brinda el psicodrama para la coordinación de grupos. Entonces el psicodrama es un método que puede ser aplicado para la psicoterapia de grupo, la docencia, la terapia familiar, para trabajar en hospitales con médicos o enfermos, la orientación vocacional. Miren, ustedes no saben la cantidad de psicodramatistas que trabajan en orientación vocacional, en empresas, con entrevistas a las personas que se van a postular o que van a presentar su currículum, ¿sí? En empresas o en agencias, ¿no es cierto?, de trabajo. La psicoprofilaxis de parto, el parto cuidado, un trabajo comunitario para que sea más asertivo, diría. No sé si es la palabra adecuada, después por ahí la puedo ir modificando.
que alguien pueda mostrar con su cuerpo, que alguien pueda decir, que alguien pueda expresar mediante una dramatización los inconvenientes que tiene en su lugar, en su comunidad, nos resulta absolutamente valiosa. Así que bueno, desde ya, por supuesto, yo con todo respeto, propicio sí obtener estas herramientas. Bueno, tenemos dos líneas de trabajo como psicodramatistas. Una que puede ser la clínica, que apunta a la cura del sujeto, y otra que es la del aprendizaje, ¿no? A uno lo llamaremos psicodrama aplicado, donde confluyen también psicólogos sociales, especialistas en cuestiones laborales, en educación. Miren, lo que se está trabajando con el psicodrama en estos tiempos de pandemia, ustedes no tienen la menor idea, porque incluso les digo que hay psicodramatistas que hacen clases, por supuesto, por soporte, ¿no? Ya que hasta hace poco no podían ser presenciales, ahora las podemos hacer en forma presencial, guardando determinada distancia, y la gente puede hacer manifestaciones de todos los sentimientos que tiene a través de estos momentos que estamos pasando con el virus, la pandemia, la cuarentena y todo lo que ya sabemos que nos pasó. Bueno, entonces, en los grupos, decía Moreno, es donde debe facilitarse el desarrollo de la espontaneidad en todos los niveles de la vida y la vida para la acción. Entonces, teniendo en cuenta que el psicodrama es un método terapéutico, ahora sería el momento de comenzar a explicarles cómo se puede dirigir una escena, qué pasos hay que seguir o qué fases. Moreno presentó el psicodrama como una nueva forma de terapia, dice, que puede ser ampliamente aplicada. Miren, les dije que Enrique Pillon-Rivière toma de Jacob Lévy-Moreno la teoría del rol. La desarrolla de otra manera, porque en la dinámica grupal nuestra, Pillon toma 4 roles y los desarrolla, y son aquellos roles que observamos para otorgar cuantificaciones a un proceso grupal, ¿no es cierto? Y otro término que toma Pillon de Moreno es el término telé. O sea, teoría del rol y telé son absolutamente morenianas y tomados por Pillon. ¿Qué significa telé? Moreno hablaba de encuentro, siempre habló de encuentro, de dos personas que se encuentran o de un grupo que se encuentran, ¿no? Cuando les hable de lo que es el locus, vamos a entender un poquito mejor lo que significa este encuentro mío con un grupo, que para Pillon era la verticalidad y la horizontalidad. Entonces, el término telé para Moreno era la primera impresión. Es más, tenía grandes diferencias con Freud, porque para Moreno la transferencia era patológica, cuando el concepto de transferencia de Freud era absolutamente desestimado por Moreno. Él decía que si dos personas están sanas, lo que ocurre entre ellas es la telé, que también la califica como positiva y negativa, del mismo modo que lo hace Pillon cuando lo copia, cuando lo toma, ¿no es cierto? Con relación a Freud, no puedo dejar de contarles una anécdota que es maravillosa. Era genio y figura Moreno, era un hombre bastante soberbio, que descalificaba algunas cuestiones del psicoanálisis tradicional. Imagínense, él estaba en las antípodas del
hábleme, cuénteme, al muéstreme con el cuerpo, hay una diferencia. Y cuenta la leyenda que estaba dando Sigmund Freud un seminario, una charla, y el salón estaba lleno de gente. Les recuerdo la diferencia de edad existente. Freud tenía 30 y pico de años más que Moreno. En la última fila de ese salón, medio tapadito con un sombrero, estaba escuchando la conferencia de Freud, Moreno. Freud sabía esto porque sus ayudantes se lo habían anticipado. Cuando termina la conferencia, cuenta la leyenda, pero yo creo que debe ser cierto, sale Freud acompañado de sus ayudantes, de su secretaria, pasa al lado de Moreno y, bastante despreciativo también, le pregunta: ¿y este joven quién es? Entonces Moreno se para y dice: doctor, mucho gusto, yo soy Jacob Levi Moreno. Y quiero decirle que mientras usted analiza los sueños de las personas, yo en cambio los hago soñar. Qué respuesta, ¿eh? Bueno, eso para presentarles al creador del psicodrama, porque en realidad prácticamente todo lo que dije fue para presentarles a Moreno. Entonces, así como es un método terapéutico, el psicodrama también es un método de diagnóstico, tratamiento y diagnóstico, poniendo al paciente sobre un escenario donde pueda intentar resolver sus problemas con ayuda de otros autores terapéuticos. Bueno, entonces, uno de los conceptos filosóficos claves de la obra de Moreno, que yo les sugiero con todo respeto, no tengo tampoco tanto tiempo para desarrollarlo, que lo lean cuando puedan, cuando la coordinadora les mande el material, tiene que ver con lo que Moreno denominó un entorno concreto, al cual denominó matriz. La matriz es nuestro molde, ¿sí? Y lo que tenemos que redescubrir a través del psicodrama. Por eso nosotros en el psicodrama hablamos de rematrizar. Cuando somos muy rígidos, muy estructurados por ese molde en el cual nos fuimos formando y no podemos salir de ahí, cuando estamos enlatados, entonces en el psicodrama se intenta romper con ese molde para poder ser creativos, para poder ser espontáneos, y a eso le denominamos rematrizar, volver a crear una matriz más sana, una matriz que me pueda hacer más feliz. Así como la matriz en nuestro molde, todo ocurre en un lugar concreto que Moreno denominó locus. Locus es el momento, es el lugar en el que ocurren las cosas. Y también tiene un desarrollo temporal al cual denominó status nascenti. Podemos, esto que les dije, que les puede resultar a lo mejor un poco difícil, podemos percibir entonces, quiere decir, nuestra existencia en este momento, en este lugar. O sea que todo ocurre, como diría Pillon, en el aquí y ahora del sujeto. A ese ocurrir aquí y ahora con un grupo, Moreno lo denominó encuentro. Y dice que es el agujero por el que cada uno de nosotros pasará alguna vez en su vida. Fíjense ustedes qué magnífico. Ese agujero en el que cada uno de nosotros pasará por alguna vez en su vida. En cambio, Enrique Pillon-Rivière nos va a hablar de verticalidad y horizontalidad. Nos va a hablar le quieren decir lo mismo, pero utiliza otras palabras. Va a hablar de un sujeto, de una verticalidad,
que al entrecruzarse con una horizontalidad grupal, en esa intersección va a aparecer el rol. Parecidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los instrumentos de un psicodramatista? Se le puede decir coordinador o director a un psicodramatista, ¿eh? Cuando dirige una escena podemos ser directores o coordinadores. El término que más se usa es director, pero coordinador tampoco está mal dicho. Lo que precisamos es un escenario. ¿Qué es el escenario? Es el espacio dramático. Es ese lugar en el cual se va a desarrollar la acción. En este espacio, el protagonista recrea con la ayuda del director el lugar imaginario de la escena que va a representar. Y acá quiero aclararles algo porque hay con una especie de error. Trabajar una escena no quiere decir, una vez me lo preguntaron, ¿tengo que armar una escena? No, no tenés que armar una escena. El psicodrama no tiene libreto. El director va guiando al protagonista, al que dijo yo quiero trabajar mi escena, pero no es un actor, no hay un libreto previo, es lo que le sale. Por eso no se puede comparar con una actuación, como a veces me han consultado. ¿Tengo que actuarlo, Graciela? No, no tenés que actuarlo, tenés que hacerlo. Actuar ya es algo pensado, reflexionado, memorizado, con un libreto. El protagonista no actúa, el protagonista hace. ¿Qué hace? Acciona con el cuerpo, acciona con la voz, es lo que le sale en este momento. Una buena delimitación del escenario es importante, tratamos de separarla de lo que es el auditorio, y con esto creo que me estaba olvidando de decirle que sin auditorio no hay psicodrama posible, no hay escena dramática posible y no hay protagonista. A menos que ese psicodrama se esté realizando con un analista que utilice el psicodrama, y entonces puede decirle a su paciente, a solas los dos, bueno, a ver, muéstremelo. Pero si ustedes están estudiando psicodrama, nunca podrían hacerlo si no es en grupo. Entonces, como yo ahora estoy en este psicodrama aplicado, como si ustedes fueran futuros estudiantes de psicodrama, les digo que si hay un protagonista tiene que haber un auditorio, así se les denomina a aquellos que están mirando la escena, ¿no? El escenario es mucho más que un espacio, es el lugar del como si dramático, ¿sí? Como si esta fuera mi casa, como si este fuera mi consultorio, como si este fuera la calle donde tuve el accidente, como si este fuera el lugar que yo quiero que sea, el lugar que yo necesito que sea. Ese es el escenario. El lugar de la época de mi adolescencia, el lugar donde bailando me pasó algo, eso es lo que va a intentar recrear el director de acuerdo a la problemática planteada. Tenemos un escenario. El escenario puede ser cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser un escenario, un lugar vacío, delimitado. Yo puedo decir de acá a acá es el escenario y entonces ahí no entra nadie más que el protagonista y el director y aquellas personas que el director necesite que estén presentes en la dramatización, que ahora vamos a hablar de eso. El protagonista. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es aquel donde se centra la acción dramática. En un grupo, el protagonista es aquel donde se da el entrecruzamiento entre la temática grupal y la propia historia.
Por eso estoy hablando tanto de horizontalidad y verticalidad. Es el portavoz dramático. Es capaz por eso de representar a través de escenas de su vida algo que nos involucra a todos. No es la idea, pero seguramente viendo lo que el protagonista hace en ese escenario y esa escena que eligió trabajar, seguramente nos sentimos involucrados. El protagonista es el paciente en el espacio terapéutico. Es el paciente cuyo conflicto va a tratarse. Sin protagonista, obviamente, no hay psicodrama. Tenemos entonces el escenario, tenemos el protagonista. Entonces, ¿qué necesitamos tener también? El director o coordinador, ya les dije. En líneas generales, el director es el que lleva la secuencia dramática, ¿sí? Implementa las técnicas, porque el psicodrama es un método con técnicas específicas que ustedes, de resolver, aprender psicodrama, van a tener que saber cuáles son. Yo ahora las voy a enunciar. Hace de nexo entre el grupo y el protagonista, el director, y también coordina el espacio de compartir o sharing, que después les voy a explicar de qué se trata. Algo que no debe faltar en una escena psicodramática es el yo o los yo auxiliares. El yo auxiliar o los yo auxiliares pueden provenir desde el público que está en el auditorio, como les dije recién, o pueden ser personal profesional especializado que trabajen con el director psicodramatista. De ambos modos pueden hacer su trabajo. Entonces estamos con los yo auxiliares. Desde el punto de vista técnico, los yo auxiliares son los herederos del teatro de la espontaneidad. Pero también puede ser un yo, como les dije, auxiliar que esté entrenado. Por lo general es un integrante del grupo del psicodrama o indistintamente un miembro del equipo de coordinación. ¿Qué es lo que hace el yo auxiliar? Ayuda al protagonista en su dramatización, representando un personaje significativo de su vida, personaje significativo que no tiene por qué ser otra persona. Puede ser otra persona, puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa que el protagonista necesite en ese escenario. Representa al protagonista. Moreno lo denominó alter ego. El yo auxiliar representa al protagonista cuando el protagonista lo necesita. Acá se me complicó porque tengo un yo auxiliar que parece que se puso a ladrar. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? Tenemos el escenario, el protagonista, el director, la audiencia o público. Es imprescindible que lo tengamos también. Es simplemente, entre comillas, la parte del grupo que no está participando directamente en la dramatización. El público es esencial, aun cuando no participen activamente. Sí lo harán de una forma emotiva y empática. Por eso no puede no haber auditorio, y posteriormente el auditorio va a compartir con el protagonista sus propias experiencias, al cual denominamos sharing. Bueno, ahora vamos a ir a las fases o pasos
del psicodrama. En principio, lo importante, y creo que a esta altura de la clase, el caldeamiento lo está produciendo mi perrito con su chumbido. El caldeamiento es el momento de preparación. Es el momento de preparación para la acción y puede realizarse a través de variados recursos o técnicas. El caldeamiento significa una puesta en clima. Ustedes ya seguramente en primer año y en lo que va de segundo han hecho caldeamientos. La coordinadora o el coordinador pone alguna musiquita o dispara una escena o los hace acordar de algo y ustedes caminan por el salón, se reconocen entre sí, se conectan con la música, pueden relajarse, pueden hacer un momento de introspección, de meditación. Bueno, todo eso que han hecho y que a lo mejor no tenía nombre en ese momento, se lo van a poner ahora. Eso se denomina caldeamiento. El caldeamiento prepara el cuerpo para la acción. Se genera el clima para que los participantes se conecten entre sí, con algunos de sus conflictos internos, por supuesto, y de allí, es allí, cuando una vez que nos conectamos con nosotros mismos, puede aparecer una escena que desee dramatizar, o a lo mejor me aparece una escena, pero no me animo a dramatizarla. En ese caso, no lo hago, no es obligación. Pero sí, en psicodrama, lo que solemos hacer al final de la reunión es agradecer a aquel protagonista que prestó su escena, porque gracias a él seguramente trabajé algo de mis propias situaciones. Bueno, gente, después de esto viene la dramatización propiamente dicha. Comienza cuando está el protagonista, la escena y el escenario disponibles. Ya están definidos. Puede extenderse por minutos. Una escena puede extenderse por minutos, 10, 15, 20 minutos, o puede extenderse por más tiempo. No hay un tiempo preciso para esto. Por supuesto, nos manejamos dentro de un encuadre, depende del tiempo que tengamos de clase. Pero, en el espacio de aprendizaje del psicodrama, una escena es trabajada en el escenario el tiempo que el protagonista lo necesite. Y ese tiempo es marcado por el director. Es el director quien sabe cuándo el protagonista pudo trabajar su escena, como decimos nosotros cuando hizo catarsis psicodramática. ¿Cuándo comienza la dramatización o la acción propiamente dicha? Cuando empieza a trabajar su escena. Y acá quiero decirles algo que me parece muy importante que ustedes sepan por una cuestión ética. En los espacios de aprendizaje de psicodrama, como podría ser el que brinda la escuela, les digo que cuando aparece una escena y el protagonista le pone nombre y habla con el director y le dice de qué se trata su escena, esa escena va a respetarse hasta el final del trabajo psicodramático. ¿Qué quiero decir con que va a respetarse? Suele suceder que en el trabajo psicodramático, y mientras el protagonista está contando lo que sucede y está hablando,
y a lo mejor viene el director a centrar algún auxiliar para que haga de doble o haga de espejo y ayude al protagonista en su trabajo de aquellas cosas a las cuales se está resistiendo, es muy probable que aparezca otra escena que él no mencionó. Un ejemplo: yo pido trabajar una escena porque tuve un problema laboral y discutí con mi jefe, y eso me tiene muy pero muy mal. Entonces la escena que yo pido trabajar es la escena de mi discusión con mi jefe. El director toma eso en una pequeña entrevista que en el escenario se hace con el protagonista, se le preguntan algunos datos, bueno, cuándo fue, qué pasó. Por supuesto que para dirigir una escena uno tiene que tener los datos de la boca del protagonista. Entonces, bueno, me peleé con mi jefe, hay un trabajo que no realicé bien, no fue justo conmigo, etcétera, etcétera. Yo puedo comentárselo de esa manera. Y sobre eso va a trabajar el director. Si en el tratamiento de la escena aparece otra cuestión mía, alguna cuestión personal, privada, que no tiene que ver con ese contrato implícito que yo hice, con eso que yo dije que quería trabajar, en el grupo de aprendizaje el director no lo va a tomar. Va a tratar de ponerlo entre paréntesis y puede ser que quede para otro día o nunca se trate. Porque lo que se respeta es el contrato implícito entre el protagonista y el director. Si el protagonista quiso trabajar un problema laboral, ese es el que se va a trabajar. Por supuesto que durante el movimiento y durante las escenas que pone a trabajar puede aparecer algo del inconsciente que nos remita a otra escena. Pero eso no se trabaja en el ámbito de aprendizaje, en el ámbito que yo estoy proponiendo hoy. Si estamos hablando de un ámbito terapéutico, sí, el terapeuta toma eso que apareció, que no tenía nada que ver con la escena que el protagonista quería trabajar, pero tiene que ver sí con su mundo interno, y puede proponerle seguir trabajando y cambiar de escena. Eso en un ámbito, de terapia, no en un ámbito de aprendizaje. Espero que les haya quedado claro eso, porque es muy importante. Al final, cuando el protagonista termina de trabajar su escena, la escena que pidió trabajar, se hace lo que denominamos sharing. Sharing o compartir es lo mismo. Y es ahí donde nos juntamos con el protagonista, el auditorio, el director, todos. Por lo general nos sentamos así en redondo, como si fuera en el grupo operativo. Solemos utilizar el suelo, nos gusta más, nos sentamos en el suelo. Y ahí es el lugar, como dice Cerca Moreno, que es la que lleva adelante la Escuela de Psicodrama de Nueva York, fue la mujer de Jacob Levi Moreno. Cerca con Z, si lo van a googlear, es Cerca con Z y K. Cerca Moreno dice que el sharing o compartir es el momento en que habla el corazón. Y acá es importante que yo les transmita algo. Ese momento en que habla el corazón de todos los que estuvieron presentes en la reunión, e incluso puede hablar el corazón del director. No es un momento de consejos, no es un momento de, yo que vos hubiera hecho tal cosa, uy, mirá, ¿por qué no te fuiste? No. Es el momento, en principio, de agradecer al protagonista que haya trabajado su escena, porque gracias a él algo mío también puse a trabajar. Entonces, primero agradecer al protagonista, y después lo que se hace en el sharing es hablar desde nuestro corazón, es decir, qué nos pasó a nosotros
auditorio con la escena que vimos. O a mí, yo auxiliar, si fui llamada para cumplir un rol o un papel en ese escenario, ¿qué me pasó a mí? En psicodramas no damos consejos, no sugerimos, no decimos, tendrías que haber hecho, tendrías que haber visto, no nos corresponde. El sharing está para compartir experiencias y con el sharing se da por finalizada la reunión psicodramática. En el estudio del psicodrama, en la carrera del psicodrama, después del sharing, viene una parte que es la de conceptualización, que es el aspecto teórico, donde el director, el profesor que tengan como psicodramatista, les explica a ustedes que están aprendiendo por qué hizo hacer determinado rol, por qué mandó a llamar al yo auxiliar para que habla de doble, de espejo, en fin, las explicaciones teóricas de por qué fue utilizada determinada técnica son conceptualizadas al final de la clase. Porque si no, ustedes se quedan como estudiantes sin saber por qué el director en determinado momento hizo hacer tal o cual cosa, o al protagonista o a algún yo auxiliar que fue convocado. Con relación a los yo o yoes auxiliares, debo decirles que opera el factor tele de una forma maravillosa. Cuando el director le pregunta al protagonista, si se lo pregunta, por supuesto, estoy hablando de algo imaginario. Por ejemplo, quiere trabajar, volvemos a la escena del jefe, ¿no? De lo enojo con el jefe. Entonces yo lo que le preguntaría inmediatamente es, ¿vos necesitas que tu jefe esté acá para trabajar esta escena? Yo se lo preguntaría, yo como directora es lo primero que le preguntaría. ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasó? ¿Qué querés trabajar? ¿Dónde sentís la opresión? ¿Dónde sentís la angustia? Bla, bla. ¿Precisás que esté tu jefe acá? Y si me dice, sí, preciso que esté acá, acá hay dos opciones. O que yo, directora, ponga un yo auxiliar para que haga de jefe del protagonista, o que el propio protagonista lo elija del auditorio. Miren qué maravilla. Y acá dice Jacob Levi Moreno que aparece una cuestión télica terrible. Cuando el protagonista mira al auditorio y de ese auditorio fija la vista por un segundo en una persona, ya se sabe que esa persona va a ser la elegida. Ese es el encuentro también del cual nos habla Moreno. ¿Quieren que les diga lo que dice Jacob Levi Moreno en uno de sus lemas? Voy a ver si me acuerdo. Dice, un encuentro de a dos, ojo a ojo, cara a cara. Y yo te arrancaré los ojos y los pondré en el lugar de los míos. Y tú arrancarás mis ojos y los pondrás en el lugar de los tuyos. Entonces tú me mirarás con mis ojos y yo te miraré con los tuyos. Eso, gente, ese lema de Jacob Levi Moreno es ni más ni menos que lo que nosotros denominamos ponerse en el lugar del otro. Bueno, hasta acá llegamos con lo que era el psicodrama, un poquito de historia, quién era Moreno, cómo se llega a trabajar una escena. Voy entonces a desarrollar algunas de las técnicas que utilizamos. Una de las técnicas que es el doble. El doble, que lo va a hacer un yo auxiliar, acuérdense, siempre lo convocamos nosotros o lo convocará el protagonista, es el rol más difícil. Porque el doble hace o dice lo que el protagonista no está pudiendo decir. Porque suele pasar que yo quiero trabajar mi escena, estoy decidida a hacerlo, porque es un dolor, cargo con una angustia, tengo un sentimiento
muy doloroso y sé que tengo que trabajarlo, pero cuando llega el momento comienza a operar también la resistencia. Entonces acá es donde es necesario que el director convoque un doble para que haga o diga lo que ese protagonista no está pudiendo decir por obra y gracia de la famosa resistencia, que aunque no la veamos, como el sol, siempre está. Entonces, el doble va a trabajar con este protagonista, no en forma individual, sino intelectual, me refiero, no individual, intelectual, sino a partir de su identificación con él. Por eso hay que ponerlo en antecedentes un poquito. Él ya estuvo, si estuvo en el auditorio, estuvo escuchando todo lo que el protagonista dijo y qué es lo que quiere trabajar. Y ahí cuando lo hacemos pasar al escenario, por supuesto, el director lo alecciona para ver qué es lo que tiene que hacer y decir para ayudar al protagonista a que pueda trabajar. Cuando el protagonista elige al yo auxiliar que va a hacer el doblaje, tenemos la seguridad de que por su capacidad télica lo llevó a elegir a alguien que puede comprenderlo profundamente. Esto es lo que tiene de maravilloso el psicodrama. Si yo elijo a alguien para que haga algo en mi escena, es porque no tengo ninguna duda que me puede comprender. Es un rol difícil, pero por supuesto están entrenados y si deciden estudiar se van a entrenar y mucho para ello. Otro rol para el cual se puede convocar al yo auxiliar es el de espejo. El espejo devuelve al protagonista una imagen de sí mismo, ya sea una imagen corporal, un gesto, algo que haya hecho el protagonista y que el director considere que el protagonista no se está dando cuenta de ese gesto que hace. Entonces pone un yo auxiliar que haga de espejo y este yo auxiliar tratará de imitar exactamente los gestos, los dichos, los movimientos de este protagonista. Entonces el protagonista se corre y lo mira desde afuera, en realidad se está mirando él, porque el espejo lo está imitando. Es magnífico la tarea del espejo, porque a veces no nos damos cuenta cómo encaramos determinadas situaciones, qué cara ponemos, qué gestos hacemos. Nuestra actitud corporal a veces es de violencia y sin embargo lo que queremos es pedir disculpas y no nos damos cuenta que estamos encarando a la persona que le queremos pedir disculpas con un gesto violento de nuestro cuerpo. Entonces, y no comprendemos por qué la otra persona no nos perdona, porque no nos vemos. Entonces el espejo está para que el protagonista pueda verse cabalmente, a ver cómo está haciendo las cosas en ese pedido de disculpas, entre comillas, por supuesto, si así fuera. Lo tiene que representar el espejo en una situación, en un pedacito, en una acción dramática, para que el protagonista se mire desde afuera. Y así puede ir ajustando. Miren, les comento, hace muchos años yo trabajé mucho con el psicodrama cuando, en el año 2000 estoy hablando, trabajé mucho con desocupados, con gente que había perdido su trabajo, estoy hablando del año 2000, 2002, y además de trabajarlo, ¿no?, con psicodrama, les enseñábamos a ir a entrevistas con empresarios, con dueños de negocios, con lo que fuera. Y bueno, a una entrevista laboral no se va de cualquier modo, eso lo sabemos, desde el aspecto físico, desde algunas palabras que no hay que decir, y bueno, entonces poníamos a la persona que iba a buscar trabajo,
para que haga la representación de cómo buscaría trabajo. Buscábamos a un yo auxiliar que haga de empresario o del jefe de recursos humanos, que le iba a tomar la entrevista, y entonces si veíamos que tenía una actitud que no era demasiado conveniente, lo sacábamos de la escena, poníamos en su lugar a un yo auxiliar que hiciera de espejo y que le mostrara cómo se estaba comportando en esa entrevista. Y les puedo asegurar que la mayoría de las veces han ido rectificando actitudes hasta lograr lo que se buscaba, ¿no? Más o menos un accionar. Otra de las técnicas que utilizamos muchísimo en psicodrama es el cambio o inversión de roles. Yo creo que sobre el cambio de roles o inversión no tengo mucho más que decir desde el momento que inicié esta clase contándoles el caso Bárbara. Cómo, haciendo pasar una persona, haciéndole modificar un rol, cómo pudo cambiar gran parte de su personalidad. Es poder adoptar otra postura en la vida, tener la plasticidad para ponerme también en el lugar del otro. Esto también lo trabajamos mucho en las peleas entre padres e hijos. Ni hablar en los casos de violencia de género, ¿sí? Cuando se trabaja con violencia de género, el hecho de ponerse en el lugar del otro es una técnica que no podemos dejar de usar. La usamos muchísimo y les puedo asegurar que yo he visto llorar a muchas personas haciendo lo que él le hacía a los demás, él o ella, ¿no? Le hacía a los demás. Cuando tuvo que cambiar de rol y se lo invitaba a que haga el rol que se le estaba pidiendo, aparecen cosas maravillosas. Entonces el cambio de rol o inversión de rol consiste en indicar, en este caso siempre estoy hablando del protagonista, desde el lugar de otra persona, el yo auxiliar, y está dispuesto. Podemos decir que es un reemplazo mutuo. El yo auxiliar hace de protagonista y el protagonista se pone en el lugar. En el caso que estoy desde hoy hablando, que es la escena entre jefe y empleado, que se enojaron, que discutieron, que el empleado dice que el jefe le dijo, bueno, a ver, ponete en el lugar de tu jefe, ¿sí? Entonces, y ponemos a un yo auxiliar en el lugar del empleado que quiere trabajar la escena. Esto se trabaja mucho en psicología social cuando hay conflictos. Por eso digo, ¿no? Empecé también un poco diciendo que qué importantes son las técnicas psicodramáticas para coordinar grupos, porque a veces hay un conflicto entre dos compañeros que parece que no tiene resolución. Parece que pasó medio año y siguen insistiendo en esta situación dilemática que no pueden convertir en problema, y a lo mejor un cambio de roles lo disuelve inmediatamente. Entonces la importancia del cambio de rol, no por nada, y debemos reconocerlo, por supuesto, lo toma Fillon-Rivière para la coordinación de grupos operativos de aprendizaje. Los roles que puede adoptar el protagonista abarcan una gama ilimitada, totalmente abierta a la creatividad y a las conveniencias del proceso. Gente que dice, no, yo eso jamás lo haría. Bueno, guiados por un director de psicodrama, terminan haciéndolo en el escenario. Y es maravilloso ver cómo hasta su cuerpo queda como más maleable de alguna manera y dispuestos a trabajar sobre el nuevo rol que según ellos jamás lo harían. Acá es donde el protagonista también puede verse en la acción desde los ojos del otro.
así como es lo más parecido que hay al espejo, el cambio de roles, ¿no? A veces basta hacer una inversión de roles para captar, por supuesto con experiencia, gente, ¿no? Para captar la profundidad de la situación, y es por eso que esta técnica puede ser utilizada como maniobra única a veces en la comprensión del problema. A veces esta dirección de la escena dramática se termina rápidamente ante una inversión de roles. Bueno, ya vimos un montón de técnicas, vimos las etapas, vimos el caldeamiento, vimos la dramatización, también la autopresentación es una técnica. Por ejemplo, que el protagonista se pueda presentar de una forma distinta, no sé, desde un personaje, desde una figura, que resuelva él cómo se presenta. Y eso también nos da datos a quien dirigimos la escena, por qué eligió una figura y por qué no elige otra, ¿no? Puede animarse o no, y si no se anima, acá es donde convocamos, insisto, a los auxiliares. Otra de las técnicas que utilizamos en psicodrama es el soliloquio. Miren qué nombrecito. Consiste en verbalizar en voz alta, y esto lo digo porque si no se cree que el psicodrama solamente es mostrar y mostrar y mostrar y muestro con el cuerpo, no. Puedo hablar, está absolutamente permitido, por supuesto. De hecho, en la interview, que así se denomina, que tengo con el director, tengo que explicarle cuál es mi problemática para que él me pueda dirigir. El soliloquio tiene que ver con verbalizar en voz alta lo que se está pensando, ¿sí? Se utiliza tanto actuando a solas, como cuando se interactúa con un yo. Entonces ahí el protagonista dice, pero qué cosa lo que me pasa, yo no sé por qué reacciono de esta manera. ¿Se dan cuenta? Es un soliloquio, es como un hablar consigo mismo. Pero bueno, en voz alta me resuena y se puede escuchar. Otra técnica la denominamos interpolación de resistencias. Miren, hay muchas técnicas más, por supuesto que no voy a llegar con todas, voy a darles las que yo considero que son no más importantes, porque importantes son todas. A ver cómo puedo decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tengo tiempo de todas. La interpolación de resistencias es algo magnífico. Muchas veces el protagonista levanta su mano antes de ser protagonista, cuando está en el auditorio, y dice, yo quiero trabajar mi escena. Y va al escenario con una decisión que parece que se lleva al mundo por delante. El director le dice, bueno, ¿qué escena querés trabajar? ¿Cómo pensás hacerlo? ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué es lo que te causa? Hasta ahí todo bien, pero cuando llega el momento de trabajar una escena, también comienzan a operar las resistencias. ¿Sí? Entonces, quiero y no quiero, lo trabajo y no lo trabajo. Tengo ganas de pegar el grito, pero no lo pego. Tengo ganas de decir una mala palabra, pero no lo hago. Tengo ganas de decir algo malo sobre mi madre, porque me peleé con ella, pero tampoco lo hago. Entonces acá está operando la resistencia. Y así no hay manera. Yo puedo convocar a todos los yo auxiliares que se les ocurra, pero si el protagonista está resistente y esta resistencia está en plena acción, no va a poder trabajar la escena. Entonces ahí se abre un paréntesis y se le hace ver al protagonista su resistencia, y la posibilidad también se le dice de que, bueno, de que se quede con esto, de que no lo trabaje. Tampoco que se vaya con todo el dolor y toda la angustia, ¿no?
tenemos que tomar una decisión y una relación empática. Lo que podemos hacer los directores es modificar esa supuesta escena e ir aproximándonos a lo que supuestamente él quería trabajar. Es importante de todas maneras, es honesto y es ético que el protagonista sepa que si no trabaja la escena, aquello, esa angustia, ese dolor que lo llevó a levantar la mano para decir yo quiero trabajar una escena, va a persistir, no va a poder rematrizar, va a persistir. Pero bueno, a veces no se puede una vez, pero en la próxima clase, la próxima reunión podrán. Utilizamos mucho los títeres, utilizamos algo que denominamos concretización, porque ustedes no pueden, pero muchos me preguntan, ¿qué pasa si el protagonista se desborda? ¿Se puede desbordar un protagonista? Y si el director es bueno, va a tratar, no se va a desbordar, lo va a guiar la escena de la mejor forma posible y no va a haber desborde. Pero a veces va a surgir estas ganas de sacudir algo, el grito o pegar, sacar una fuerza de adentro que me está desbordando, y eso tiene que aparecer. Entonces acá es donde yo les dije también al principio que en el escenario puede estar vacío, pero pueden haber almohadones, pueden haber un montón de cosas donde el protagonista se descargue, ¿no? Ese dolor, esa violencia, esa angustia. Bueno, hasta acá hemos llegado con la clase de psicodrama. Yo lo que a mí me gustaría que les quede claro, creo que así va a ser, que no deben confundir una técnica activa, una dinámica con el psicodrama. El psicodrama no es una técnica para el grupo está estancado, hay cosas que no le salen, bueno, levántense, pongamos esta música. Eso es una dinámica, es una técnica, son sumamente bienvenidas y hacen mucho en favor de la grupalidad. Recursos lúdicos también se los denomina, pero no es psicodrama. El psicodrama, vuelvo a repetirles, lo que dijo Moreno, es una manera de sondear el alma a través de la acción. Y en el alma, créanme, hay muchas cosas. Por eso, no confundir técnica activa, dinámica, juegos que hay, y hay muchísimos y hacen muy bien y destraban situaciones, ¿sí? Recursos lúdicos, no confundirlos con psicodrama. Psicodrama es esto que les acabo de explicar. Espero les haya gustado, no les haya aburrido demasiado la clase. Sé que es un poquito larga, arreglamos con la escuela para que ustedes tengan material y para que resuelvan qué hacer. Se viene el tercer año, van a coordinar grupos, van a realizar prácticas de coordinación, primero de observación, después de coordinación, y en breve ya estarán también coordinando en el ámbito comunitario, en el ámbito de aprendizaje, y bueno, cuanto más recursos puedan tener, mejor van a realizar la función y esta carrera tan hermosa para la cual se están preparando. Bueno, les agradezco muchísimo la escucha, les ofrezco disculpas por los chumbidos de mi perrito. Lo que pasa es que si apagaba acá, después tenía que hacer otro video. Bueno, y les deseo a todos muy buenas tardes. Hasta luego.